En sus redes sociales que fue víctima de un ataque. En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente, se lo leo textual. A las 11:10 p.m., a 200 metros de mi casa, 2 personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. Sobre este tema, por supuesto, también ha habido ya muchas reacciones y una de ellas del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresó durante su conferencia matutina su solidaridad con el comunicador, pese a las diferencias que tiene con Gómez Leiva, las cuales refirió son notorias. El presidente reprobó por completo que se atente contra la vida de cualquier persona. Indicó que ya se están realizando las investigaciones correspondientes por estos hechos. Nuevamente escuchemos al presidente de México. Quiero enviar mi solidaridad, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue víctima de un atentado. Afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano, pero además es un dirigente de opinión pública, y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Se está haciendo la investigación, le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tienen un avance, ya hay la identificación de una moto, de un vehículo, y se va a llevar a cabo toda la investigación como lo hacemos siempre, que no quede ningún atentado, ningún crimen sin castigo. Cabe mencionar que luego de que el comunicador informara del ataque en su contra, la organización Artículo 19 se pronunció en redes sociales al respecto, condenando los hechos y exigiendo a las autoridades reforzar la protección a Gómez Leiva y garantizar una investigación diligente. A este llamado a las autoridades se unieron también diversas figuras políticas, periodísticas y otras instancias, como la Comisión de Derechos Humanos, tanto nacional y local, e incluso internacionales, como el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca. Por su parte, la Fiscalía y las autoridades locales dieron a conocer que ya se inició una carpeta de investigación. Esta mañana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el titular de Seguridad Ciudadana de la capital, Claudia Sheinbaum, y Omar García Harfuch, ofrecieron esta conferencia de prensa sobre el hecho. García Harfuch informó que los supuestos agresores huyeron hacia el Estado de México. Detalló que se pudo determinar que en el ataque participaron una motocicleta y un vehículo, que al momento no hay un móvil tampoco del ataque en contra del periodista. También mencionó que por instrucciones de la jefa de gobierno se montó un dispositivo de seguridad para dar protección al periodista y a su familia. Escuchemos a Omar García Harfuch. Los responsables viajaban a bordo de un vehículo color negro y una motocicleta color negro con naranja tripulada por 2 personas. Se pudo verificar a las 11:02, se observa el paso de la camioneta sobre Avenida Universidad y metros atrás se puede ver nuevamente un vehículo que posiblemente va siguiendo también al periodista. La agresión ocurre a las 11:10 de la noche por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. Después del atentado, a las 11:12 se observa el paso de la motocicleta sobre Avenida Insurgentes al norte, Barranca del Muerto y Parroquia al oriente. A las 11:18 se le observa sobre eje 8 Sur entre Coyoacán y Amores. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad. Tengan la completa seguridad que no vamos a descansar hasta detener a los responsables y esclarecer estos hechos. Sé que es muy pronto, pero es necesario preguntar, ¿el móvil de este intento de homicidio está relacionado con la profesión de Ciro Gómez Leiva? Al momento no podríamos especular sobre el móvil, no tenemos un móvil aún. Vamos a agotar todas las líneas de investigación, no solo para saber el móvil, sino para saber cuántas personas hubo involucradas, cuántos vehículos hubo involucrados, desde cuándo se estaba planeando este ataque, etcétera. Pero lo darán ya las investigaciones muy puntuales y concretas que hagamos. La entrevista.
Le comentábamos que la organización Artículo 19 se ha pronunciado desde los primeros minutos de los hechos y el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva. Y para hablar con ello agradezco que me tome esta tarde la comunicación a Pedro Cárdenas, él es coordinador de protección de Artículo 19. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes, gracias por estar en La Octava. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al contrario, más bien gracias a ustedes por el espacio. Pedro, pues ya escuchamos a las autoridades. Por una parte dice no se puede adelantar sobre el móvil de la investigación, pero ya se están atendiendo y se están realizando pues las investigaciones y que dicen se va a dar con los responsables. ¿Qué comentario tienen, por supuesto, de los hechos, pero también de estas primeras reacciones de las autoridades, Pedro? Por supuesto, estas son las reacciones que deberíamos de tener ante cada caso de violencia contra la prensa, ¿no? Tenemos una reacción, por ejemplo, del presidente indicando pues que se le va a dar el apoyo. Tenemos una coordinación entre el gobierno del estado, es decir, Ciudad de México, y el gobierno federal. Y tenemos, bueno, estas respuestas donde se nos dice, claro, no se puede saber el móvil en estos momentos, sin embargo, están abiertas las líneas de investigación, ¿no? Reiteramos que en México existe el protocolo homologado de delitos contra la libertad de expresión, lo cual obliga a cualquier fiscalía, sea estatal o federal, a utilizar este protocolo al momento que se identifique que la persona víctima es periodista. En este sentido, estamos viendo una reacción bastante positiva a este caso, pero justo ese es un patrón que estamos identificando, que solo es en estos casos que llaman la atención en la capital, que llaman la atención de presidencia, donde se tiene esta reacción de apoyo. En el día a día estamos viendo casos de violencia contra periodistas. De hecho, nosotros emitimos una alerta el día de ayer por una tentativa de asesinato contra un periodista, Flavio Reyes, en Chiapas, ¿no? Entonces estamos hablando de una reacción de un caso muy similar, donde en realidad no pasó nada, ¿no? No vemos la misma respuesta de autoridades, no vemos que las fiscalías reaccionen de la misma forma, ni que se genere coordinación entre la federación y los estados. ¿Qué es lo que pasa? Se reacciona de esta forma nada más cuando hay un hecho de esta envergadura en la capital contra un periodista que ya tiene este nivel de reconocimiento. Sin embargo, esa debería ser la reacción en todos y cada uno de los casos de violencia contra la prensa. Claro, incluso vemos un pronunciamiento desde el máximo tribunal, Pedro, ¿no? Desde el máximo órgano de comunicación política, que es la conferencia matutina. Y ustedes lo han señalado, esta necesidad de que sea desde ese mismo espacio donde se deje de estigmatizar el trabajo periodístico. Ese también es un punto central, ¿no, Pedro? Absolutamente. México es un país que ya tiene una larga historia de violencia contra la prensa desde antes, ¿no? Por supuesto hay mucho más, pero bueno, pensando inclusive en el alza con Felipe Calderón, el alza con Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando que incluso en el primer semestre de este año documentamos una agresión cada 14 horas contra la prensa. ¿Qué es lo que pasa? Documentamos este tipo de reacciones, hacemos este tipo de llamados y la presidencia no reacciona de la misma manera, sino que tiene distintos espacios en la conferencia matutina donde se estigmatiza a la prensa, donde se les cataloga como adversarios, como enemigos y no ayuda. Es decir, no se puede identificar, por supuesto, un vínculo correlacional entre uno y el otro. Sin embargo, sí podemos decir que es irresponsable que se sigan teniendo este tipo de espacios estigmatizantes contra la prensa para simplemente decir en momentos de violencia, bueno, estamos con ustedes, ¿no? Ese doble discurso no es claro. Claro. Pedro, pues te agradezco muchísimo este comentario, la comunicación. Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de esto, que ponen el acento. Es condenable no nada más en este caso, sino en todos. Y aprovecho para expresarles nuestra solidaridad también ante los recientes ataques que han denunciado, no recientes ataques, esta denuncia que han hecho recientemente de los ataques también contra la propia organización Artículo 19, toda la solidaridad y nos mantenemos en comunicación, si nos lo permites. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, seguimos aquí al tanto y al pendiente, reiterando la importancia de la libertad de expresión y la lucha contra la censura en México y en todos los países del mundo. Sin duda, y los micrófonos están abiertos. Gracias, buenas tardes. Pedro Cárdenas, de Artículo 19.